Hola a todos y bienvenidos a otro programa de casos reales aquí en Economists and Jurists. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Galdón, abogado en el Defensor de tu Vivienda. Bienvenido, Manuel. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de un caso de una modificación de afección de expropiación a servidumbre. Un caso, la verdad, bastante peculiar, administrativo, en el que, quería preguntarte un poco qué es lo que pasa en este caso, un poco el resumen de cómo se llega a esta situación. Pues bueno, primeramente el cliente contacta con nosotros porque se entera de que sus terrenos están afectados por un expediente expropiatorio, ¿no? Y son terrenos que, bueno, se encuentran, digamos, en Monte Alto, ¿vale? En la provincia de Córdoba, y son terrenos con una serie de caminos. Y la expropiación, cuando vemos los planos, ¿vale?, afecta, digamos, a todos esos caminos que tiene el cliente construidos, digamos, o realizados en sus terrenos, ¿vale? Entonces, el cliente nos llama preocupados porque ve que si esa expropiación afecta a los caminos, lo que va a ocurrir es que su finca va a quedar con parcelas aisladas que van a perder mucho valor, ¿no? En ese momento, pues nosotros empezamos a asesorarle y le convocan para el levantamiento de actas previas, que es el momento, digamos, que en una expropiación pues uno tiene que hacer valer, digamos, las alegaciones, ¿no? Hacer constar que es aquello que se afecta en su finca. En ese momento nosotros lo acompañamos, ponemos de manifiesto todas esas afecciones que existen y esperamos a que la administración pues, nos vuelva a citar. La administración nos cita para el acta de ocupación, que es el momento, digamos, en que el terreno pasaría a manos de la administración, y en ese momento todavía la administración no modifica ningún tipo de afección, sigue expropiando esos caminos, ¿no? Nosotros, tras el acta de ocupación, se nos requiere para que presentemos una valoración, y presentamos una valoración en la que ponemos de manifiesto que, bueno, la expropiación en sí misma genera un perjuicio muy grande sobre las fincas porque construir caminos en esas, digamos, con esa pendiente, con terrenos con esa pendiente, es muy complicado y es muy costoso. Entonces, esos caminos que se expropian se tendrían que reponer de nuevo en distintas fincas, las fincas quedan completamente aisladas, ¿vale? Se tendrían que vallar y además esas fincas se encuentran dentro de lo que sería un coto de caza, con lo cual las limitaciones que impone el reglamento y la ley de caza en Andalucía cuando el coto se encuentra cerca de vías públicas hacía que también el coto perdiera valor. Con esa valoración nosotros entendemos que la administración se viene un poco abajo y unos cuantos meses más tarde, porque no cumplieron, digamos, con los plazos para presentar su valoración, nos envían una comunicación diciendo que han acordado una modificación de las afecciones, por lo tanto, digamos, esos metros que se habían expropiado pasan a ser de servidumbre de paso, con el hecho de que, bueno, realmente, digamos, se mantienen las cancelas y es el personal de la beneficiaria que necesita transitar por ahí el que va a poder pasar, pero sin que se expropie ni tenga, digamos, eso, un acceso público, ¿no? Por entrar también un poco en esta materia final que nos comentabas, un poco coméntanos la diferencia entre una expropiación y una servidumbre, que eso es algo que a lo mejor no hemos comentado así de manera sencilla. Vale, pues básicamente una expropiación lo que implica es el traslado del dominio sobre el terreno, es decir, quien era titular deja de ser titular de ese terreno para que pase a ser titularidad de la beneficiaria, ¿vale? En una servidumbre lo que se impone, digamos, es una afección sobre ese terreno, es decir, se debe permitir el derecho de paso de la beneficiaria, pero no es necesario que se transmita la propiedad sigue siendo del cliente, ¿no?, del particular en este caso. Y también nos comentabas todo este tema de que era una finca que estaba también con un uso destinado a la caza. Coméntanos también las diferencias entre una expropiación o los efectos que tendría esta expropiación y los efectos que tiene la servidumbre de paso en este coto, en esta finca. Bueno, en este caso hay dudas, ¿no? Se puede defender una cosa y la otra. Lo que está claro es que con una expropiación la afección al coto de caza es muy grande, porque ahí ya no hay duda de que ese camino es público, y entonces al ser un camino público, la propia ley de caza de Andalucía y el reglamento te dice que tienes que establecer unos cercados de gestión, ¿no?
Eso quiere decir que necesitas vallar y además que tienes una serie de metros en los que no puedes ejercitar, digamos, esa actividad, ¿no? Con lo cual, si se parte por la mitad de esas fincas, los metros que se quedan sin uso en ese coto de caza son muy grandes. En cuanto a la servidumbre, sí es cierto que la propiedad sigue siendo particular, aunque el uso está en entredicho que sea particular o público, porque efectivamente va a ser la beneficiaria quien haga también uso de ello. Ahí hay un tema legal que está todavía por resolver, pero que creemos que en cualquier caso es más proclive a defender o a favorecer los intereses del propietario el hecho de que se constituya una servidumbre, porque con la expropiación desde luego no hay duda. Quería también hablar un poco del procedimiento de expropiación en este caso. ¿Cómo llega la administración y dice hay que expropiar esto, qué tengo que presentar, cómo puedo hacer esas alegaciones? ¿Le podrías comentarnos un poco? Sí, claro. Pues básicamente para ponértelo todo en contexto y que se entienda bien, lo que suele ocurrir en estos casos, ¿vale?, es que pues algún tipo de entidad o de empresa pública o de administración proyecta pues la ejecución de una obra, ¿vale? En este caso era para las vías de la alta velocidad. Digamos, la ejecución de esa obra se saca a concurso, se adjudica y se necesita para poder ejecutar esa obra disponer de una serie de terrenos. Pues bien, una vez que se identifican qué terrenos son los que se tienen que disponer, pues se hace una relación de afectados y de derechos afectados y qué tipo de limitaciones se necesitan imponer en cada caso, y sale información pública, ¿vale? Cuando sale información pública, digamos, la aprobación provisional, se permiten realizar una serie de alegaciones, luego se aprueba definitivamente, resolviendo o no esas alegaciones. Estamos hablando siempre en lo que es el procedimiento de urgencia en una expropiación, ¿vale?, porque no se suele seguir el ordinario, y una vez que se ha aprobado definitivamente convocan a los afectados para el levantamiento de actas previas. El levantamiento de actas previas, generalmente el afectado lo que tiene que hacer es demostrar la titularidad del bien y poner de manifiesto todas las afecciones, ¿no?, que genera, digamos, la expropiación. Es necesario, este es un punto importante porque es necesario hacer valer, digamos, todas estas alegaciones antes o en el trámite de audiencia, que sería el levantamiento de acta previa a la ocupación, porque después, si se quiere hacer valer algo en la valoración que no se ha puesto de manifiesto en el acta previa y no consta en el expediente, el jurado generalmente no lo va a valorar. Después del acta previa de ocupación iría el acta de ocupación, en el que ya se convoca para que, digamos, el título de dominio pase a la beneficiaria, y por último se solicita a la propiedad que presente una valoración si no se alcanza un mutuo acuerdo previamente con ella, ¿no?, porque muchas veces la beneficiaria ofrece un precio, la propiedad lo acepta y ahí se acabó. Otras veces pues no lo acepta y... Sí, de hecho, quería también lanzarte la pregunta un poco de que nos hables un poco de cómo es este precio, esta administración, cómo se pactan estos precios, qué es el justiprecio que se llama, etcétera. Sí, pues el justiprecio, ¿vale?, generalmente es un pago único, ¿vale? Está tasado por la ley del suelo y el reglamento de valoraciones. Y en terrenos rústicos, como era el caso, pues la ley te impone un método de cálculo del terreno que es a través de la capitalización de rentas. Es un método que se impuso ya en el 2008, sobre todo se hizo para luchar contra, digamos, la especulación inmobiliaria que hacía que el valor de mercado de terrenos que eran rurales, pero que se veía que se podían urbanizar, esos terrenos pues adquirían mucho valor en el mercado, pero era una burbuja, ¿no? Entonces se intentó parar a través de este método. Básicamente lo que se hace es calcular qué tipo de rentas anuales daría ese tipo de terreno y se capitaliza un tipo de capitalización que te marca la ley. Eso en cuanto al valor del suelo. Después, en cuanto a lo que es el valor de indemnizaciones, pues sí que hay digamos, un método más libre de estimación, pero siempre se necesita acreditarlo, ¿no?, de alguna manera. Bueno, finalmente cuéntanos un poco la resolución del caso que habéis conseguido con la administración. Pues de momento lo que hemos conseguido, y de cara a nuestro cliente, que ha sido para él muy importante, el hecho de que no le hayan expropiado esos terrenos, que eso ha sido muy importante para que no le dividieran la finca y esa finca perdiera valor, y ahora estamos pendientes pues de que salga la resolución sobre el justiprecio, en el que esperamos conseguir algo más de lo que le habían ofrecido.
La verdad que bueno, muy interesante. Me gustaría también que le dieras un consejo a algún abogado que estuviese en esta situación de pelearse con la administración en este tipo de casos. Pues generalmente paciencia, ¿vale? Porque normalmente la administración es la que tiene la sartén por el mango en tema de plazos y demás, pero sí que le recomendaría que tuviera mucha visión de conjunto, es decir, al final en expropiaciones, tanto en temas urbanísticos como en temas medioambientales, lo que es la regulación está transferida en muchos casos a las comunidades autónomas, ¿no? Entonces es necesario, digamos, empaparse de mucha legislación autonómica para ver en qué caso se puede solicitar una indemnización o no. Bueno, la verdad es que has expuesto el caso perfectamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenéis toda la documentación en nuestra base de datos y nos vemos en el próximo programa de Casos Reales.